Buenas tardes. Con ustedes el arquitecto Néstor Duque. Hace días tenía como en stand-by el proceso de videos que estaba subiendo sobre el tema de el manejo del AutoCAD. Voy a retomarlo y voy a subir algunas otras cosas importantes. Por ejemplo, esta es muy elemental, pero vale la pena tener presente algunos detalles, y es cómo empieza uno con el programa. Yo aquí le di inicio al acceso directo de un AutoCAD que de momento lo tengo como AutoCAD Architecture 2020, y en este primer pantallazo podemos entrar directamente a la plataforma sin ningún dibujo previo, o también podemos empezar abriendo algún dibujo existente si es que ya tenemos algo previsto. Entonces iniciemos por aquí, por la parte digamos más de cero, que sería iniciar dibujo. Ahora este video, que va a ser relativamente corto, tiene como propósito sobre todo que ustedes se vayan acostumbrando a la pantalla del programa, lo que nosotros también denominamos el entorno de la pantalla del AutoCAD, es decir, cómo vamos a interactuar con el mismo para empezar a generar elementos. Entonces, hay algunas cosas que son totalmente personalizables. Por ejemplo, cómo quiero que sea el fondo, cómo quiero que estén las herramientas de trabajo en la pantalla. Eso ya es un poquito como decisión de cada usuario. Yo prefiero este sistema, que es el que siempre propuso Autodesk en sus comienzos, que es con el fondo negro y utilizando para visualizar los objetos colores más bien que sean de color vivo, que resalten sobre estas pantallas. Pero algunos usuarios de pronto tienen alguna costumbre diferente y quieren, por ejemplo, trabajar con este fondo en blanco. Aquí hay un primer punto que me parece que es clave. Bueno, yo aquí tengo esta barra que llama la barra de comandos o la línea de comandos. Entonces yo siempre trato muy bien de incrustarla. Ahí la arrastré cogiéndola de la parte donde había como unos punticos y la incrusté en la pantalla para que no se me mueva, porque a veces accidentalmente la movemos y nos queda ocultando parte de lo que hacemos o de lo que dibujamos en el programa. Igualmente, si está manejando información y quiere una lectura más amplia de los datos que van apareciendo, puede aquí acercar el puntero, esperar que salgan las lineecitas, y parecido como hace aplicaciones como Excel, ampliar un poco la apertura, la línea, para que podamos leer mejor acá. Ahora, supongamos que yo fuera un usuario de los que prefiero tener una pantalla en fondo blanco. Entonces hay algo que se llama opciones. Lo voy a dar directamente del teclado OP, Options. Aquí aparece, mire, opciones. Esta ventana de opciones es la que le permite a los usuarios configurar el entorno del programa de manera personalizada y ajustada a sus necesidades. Aquí mi consejo es que sean un poquito cautos en el manejo de estos elementos de la ventana de opciones, que es la configuración del programa, porque a veces puede ocurrir que por error o accidentalmente se modifiquen parte de la configuración del mismo y empiece el programa a presentar errores de ejecución. O sea, a medida que usted vaya avanzando y cada vez que sea más experto en el manejo, pues tendrá
más confianza en la manera como va a interpretar estas herramientas que están acá. Entonces, por ejemplo, aquí se trata de ir a la parte de display, o sea, la pantalla, y en display tenemos colores. Entonces, acá está refiriéndose al espacio modelo, que es el que tenemos abierto actualmente, el Model Space. Y esto es el fondo uniforme, o sea, el fondo de pantalla, y está actualmente en color negro. Entonces, aquí es donde yo puedo decidir, por ejemplo, ponerlo en color blanco. Le doy a aplicar y cerrar, y OK, y entonces ya tengo un fondo blanco. Noten que hay una cuadrícula. Eso también ustedes pueden decidir tenerla o no. Es como una malla, realmente es más visual porque no genera puntos de selección en sus cruces. Entonces, ahí sí cada uno va tomando sus respectivas decisiones. Yo siempre prefiero tenerlo apagado. Entonces, aquí donde dice Display Drawing Grid, yo lo apago. Y también prefiero apagar del Snap Mode, o sea, es un movimiento a intervalos del puntero cuando estamos dibujando algo, pero a veces puede generar problemas con ciertas dimensiones de elementos. Entonces, para mí, tener estas dos herramientas apagadas funciona mejor. Si usted luego ve que de alguna manera le puede ser útil tenerla, entonces pues simplemente la prende, la que necesite, vuelve y la apaga cuando quiera. O sea, allá que llegamos a ese punto, esta parte inferior de la pantalla del AutoCAD son un conjunto de herramientas que funcionan como interruptores que se prenden y se apagan con un clip. Entonces a veces están encendidos, a veces están apagados. Aquí en este momento los que están en fondo azul son los que están activados o encendidos, y los que estén en fondo oscurito para este caso son los que están apagados. Algunos son muy importantes, pues mantenerlos encendidos o saberlos manejar. Otros son optativos, es decir, el usuario decide cuándo los active y cuándo no, dependiendo de lo que esté trabajando. Entonces, esta es la barra de estado del programa. El área grande que nos apareció aquí, el área blanca, aunque en principio ustedes de pronto la pueden asociar con una hoja de papel, es importantísimo que aclaremos que no es en realidad un área de papel. Este es el área del modelado, o sea que yo lo veo más asociado, en el caso, por ejemplo, de nuestra profesión de los arquitectos o de pronto los ingenieros civiles, es, digamos, este es como el área del lote real del proyecto, porque en última lo que hacemos en un programa como AutoCAD, más que dibujar, es modelar un proyecto, o sea, hacer un modelo virtual, una maqueta virtual que luego nos puede dar una cantidad de datos adicionales que obtenemos desde ese mismo. Entonces, digamos, esto es como el lote, y esta área, aunque cuando uno inicia un dibujo siempre aparece con una medida por defecto, lo que en AutoCAD se llama default, pues realmente puede tener un área muy pequeña, digamos de 1 centímetro por 1 centímetro, hasta un área supremamente inmensa como de 1.000.000 de kilómetros por 1.000.000 de kilómetros. O sea, prácticamente no tiene límite. Entonces, ahí ya más adelante, cuando entremos a las etapas de arranque de un proyecto, en otras lecciones que voy a subir, veremos un poco el tema de lo que se llaman los límites del dibujo, el drawing limits, que es donde uno define qué tan grande o pequeño es el área de trabajo, el espacio de trabajo, que es el espacio model space. Y hablo de este model space porque aquí tenemos
otro que aquí aparece como Work, en otras versiones del programa aparece como Layout, y que es esta, y esta sí es un área de dibujo. Esta se llama el espacio papel, el paper space. Entonces, en definitiva, respecto a estas dos áreas, cuando estamos en el área de modelado, el model space, que es por donde empezamos, de alguna manera nos debemos imaginar que lo que estamos haciendo es construyendo el proyecto, y cuando necesitamos entrar a la parte de la representación bidimensional del mismo, es decir, la parte planimétrica del proyecto, plantas, cortes, fachadas, etcétera, es donde más bien podemos llegar al área de papel, al espacio papel, al paper space, y podemos perfectamente cambiar de una a otra según lo que vayamos a realizar. Ahora bien, mire que aquí cambié a fondo blanco. Pensemos que definitivamente decidí que ya no quiero que sea fondo blanco, sino como estaba antes en fondo negro. Entonces le doy otra vez Options, y fíjense lo rápido que es solamente ir aquí a Display, a Colores, y aquí en Uniform Background. Entonces entro aquí y aquí escojo, por ejemplo, fondo negro, aplicar y cerrar, y OK, y ya cambié el fondo. Por ahora, mi consejo es: no intenten hacer demasiados cambios a estas áreas digamos, de las cintas del programa, porque, como decía hace un rato, en ocasiones, por intentar de pronto hacer muchas pruebas, hacen cambios que terminan no siendo muy útiles en el manejo del mismo. Traten más bien de hacer un poquito de compás de espera, y a medida que vaya tomando la experiencia, entonces va entrando a operaciones más avanzadas del mismo programa. Entonces aquí la hemos dejado tal cual como estaba al inicio. Entonces, el AutoCAD, como muchas otras herramientas que están en el mercado y que fueron pensadas con propósitos similares, se denominan programas de graficación y dibujo. De hecho, la palabra AutoCAD tiene estas tres últimas letras, CAD, que del inglés es Computer Assisted, y la D se puede definir de varias maneras. Puede ser Drafting, Drawing or Design, es decir, delineación, dibujo o diseño asistido por computador. Y como decía, AutoCAD no es el único que en realidad trabaja con esta tecnología. Podríamos nombrar algunos otros programas, como por ejemplo 3D Max, Rhinoceros, SolidWorks, Archicad, etcétera. Pero depende de la manera como cada uno de nosotros se ha ido acercando a la tecnología de herramientas de computador para volverlas una utilidad en nuestros procesos de diseño y representación de los proyectos. Pues así mismo vamos acercándonos más a ellos. Yo personalmente empecé desde hace muchísimos años con este programa, que fue de los primeros que lanzaron al mercado, cuando en ese momento de pronto no había sino como unas 4 herramientas que servían para estos mismos propósitos que estamos hablando ahora, y que ha ido evolucionando casi que de manera paralela con la misma evolución de los sistemas operativos y de la capacidad de los computadores, de las máquinas. Es decir, hay un avance del hardware y paralelamente un avance del software, que en este caso sería el AutoCAD. Entonces, cada vez
que tenemos versiones más recientes del programa, vamos encontrando que hay algunas funciones que siempre van encaminadas, por un lado, a hacer que el trabajo con el mismo sea mucho más ágil, que nos ofrezca los recursos necesarios para poner en práctica el programa y cambiar de una mesa de dibujo a un computador. Y también he notado que muchas de las versiones recientes están cada vez más pensando en el tema de las redes, por ejemplo, de las nubes, en la interacción del trabajo de un profesional con otro profesional, así sea a gran distancia, a través de canales de la web o a través de otro tipo de enlaces de redes sociales, etcétera, con el fin de poder compartir datos o por lo menos hacer un trabajo mancomunado, bien sea con profesionales de la misma área de uno, digamos, más en el caso de arquitectos como soy yo, o con los profesionales que están también incluidos en nuestro trabajo cotidiano, como es el caso de los ingenieros civil, ingeniero eléctrico, el ingeniero sanitario, el topógrafo, el ingeniero de suelos, etc. Ahora, ¿qué esperamos poder hacer entonces en este programa? Bueno, como hace un rato le dije, no solamente el tema de dibujar, que es lo que primero los usuarios se imaginan, sino también modelar. Por ahora yo no voy a hacer mucha referencia a qué es mejor en el inicio, porque eso lo va a dar en otro video, pero de todas maneras, para cualquiera de las cosas que queramos hacer con él, estos programas funcionan de una forma muy, digamos, muy particular, y es que siempre es a través de comandos en el cual nosotros como usuarios damos la orden para que el programa ejecute la tarea, y el mismo programa a su vez nos va solicitando información que puede ser una entrada numérica o seleccionar una opción de las que él nos presenta allí. Y esas órdenes que son directas son como acciones y respuestas. Entonces, en estas versiones, porque ya aquí no vale la pena hacer referencia a versiones muy atrás, porque tendríamos que devolvernos mucho y tendríamos que limitar el uso de todo lo nuevo en esta tecnología. Aquí estoy pensando en una versión que puede ir más o menos desde la versión 2018 en adelante. Actualmente ya tenemos versión 2024, pero hubo versiones muchísimo más atrás, como la versión 2000, o cuando antes de que fuera todas estas herramientas gráficas, todos estos comandos del sistema operativo gráfico, pues también teníamos por la versión 12 del programa, o incluso yo empecé con una que llamaba AutoCAD 2.62, que era totalmente bidimensional y se trabajaba en los computadores que no tienen nada de parecido a los actuales. Entonces, listo, aquí estamos en esto. Queremos, por ejemplo, dibujar algo muy simple como líneas, como polígonos, círculos, etc. Entonces, siempre tengo que empezar primero diciéndole qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una línea. Entonces, para darle la orden al programa que quiero hacer una línea, lo puedo hacer por diferentes medios. Una opción es usar las cintas que se llaman los ribbons, que tienen aquí, tienen como unos enlaces en la parte superior. Entonces, por ejemplo, la línea inicio, o sea, la cinta inicio, la de home, es la que tiene las herramientas iniciales más utilizadas tanto para el dibujo bidimensional como para
trabajo de modelado. Bueno, y aquí hay una cosa que sí tengo que complementar antes de continuar en esta parte, y es que, como ven aquí, por ejemplo, dice wall, dice door, window. Esto aparece en razón de que aquí estoy en una pantalla que corresponde a esta plataforma específica que es Architecture. Pero muchos usuarios de pronto tienen una que tal vez diga solamente AutoCAD 2020. Entonces yo voy a devolverme hacia la versión neta AutoCAD. Entonces le voy a dar el comando menú en el teclado y allí voy a escoger ACAD como la que estaba actualmente era la AK. Yo le voy a dar acá y la voy a abrir. Entonces observe que cuando vaya aquí bueno, aquí él me hizo un pequeño cambio, es que en este menú acá no tengo actualmente cinta, entonces, porque yo a veces lo personalizo y eso también lo voy a explicar más adelante. Entonces le voy a dar aquí ribbon, como se llama en la versión inglés. Bueno, otra cosa podemos decir aquí a esta herramienta que se llama Workspace Switching, y digamos, por ejemplo, que vamos a darle Drafting and Annotation. Ahí le di ribbon y ya tengo las cintas. Pero además tengo otra parte que yo acostumbro a activarlas y en una lección más adelantico se las voy a mencionar, que es las barras de herramientas, los toolbars. Pero como espero que no se me vayan de pronto a confundir mucho en esta primera etapa básica, eh, piensen que estas herramientas no están presentes. No quiero apagarlas ahorita porque me toca empezar posteriormente a reactivarla, entonces las voy a dejar ahí, pero piensen solamente en la cinta superior. Y fíjense que ahora que le di aquí Home, aparecen a veces los comandos de línea, polilínea, círculo, arco, etcétera. Y como yo le dije que era anotaciones y dibujos, él me propuso las cintas más asociadas al manejo bidimensional que tridimensional, que sería una cosa que luego también como usuarios podemos cambiar. Y entonces, mire que para hacer la línea yo puedo ir aquí a Line, directamente en la cinta inicio, en la cinta de Home. Pero este programa tiene una característica que algunos a veces aprovechamos, y es que también tiene lo que se llaman los atajos, que son algunos comandos que se pueden iniciar de manera directa en el teclado y que va a ser muy orientado a mayor velocidad. Por ejemplo, si yo empiezo con la letra L, él me va mostrando los comandos que empiezan por L, por ejemplo está line, y resulta que él tiene para line una sola L atrás, o sea que el comando alias o comando corto es una L. Entonces ahí también inicia el comando línea, o puedo escribir completo line. Ahí voy a darle escape porque tenía un comando abierto, line. Entonces yo puedo hacer una línea entre dos puntos o puedo continuar hacia otros puntos. Cuando quiera terminar puedo darle enter, que aquí es en
en la tecla de Enter del teclado o también en la barra espaciadora que actúa como Enter en este programa. Y si quiero hacer algún otro elemento, por ejemplo un círculo, puedo ir aquí círculo, escoger el centro y miren lo que sucede abajo, y es que empieza a aparecer una serie de mensajes. Por eso esta parte inferior se llama la línea de comandos y mensajes, que en la versión en inglés se pueden definir como prompt and commands, o sea, el prompt, mensajes, y comandos y mensajes. Entonces, porque ahí es donde a veces tenemos que hacer el seguimiento, es como la comunicación entre el programa y el usuario para que el usuario sepa en qué orden debe seguir para obtener las respuestas que está pidiéndole. Igualmente van a ir apropiándose de algo fundamental, y es que el mouse, que es una herramienta supremamente útil en manejo de estos programas, tiene en sus botones cada vez más herramientas. Es decir, lo que se piensa es que si podemos hacer algunos tecleos rápidos en el mouse, podemos obviar algunas digitaciones en el teclado o la búsqueda de herramientas en la pantalla. Y eso siempre es buscando un mayor rendimiento a la hora de resolver algo, para que finalmente el programa se convierta en una herramienta útil y que nos reduce tiempo, sino que sea una herramienta en la cual perdemos tanto tiempo que tal vez preferíamos volver a una mesa de dibujo, a métodos convencionales de dibujo en papel, en una mesa. Bueno, hay herramientas para quitar lo que tenemos o para cambiarlos de sitio. Yo por ahora no voy a enseñar sobre todas estas herramientas, sino que voy simplemente a eliminarlas. Aquí las voy a hacer. Mire que las seleccioné de derecha a izquierda y todo lo que quedó metido en esa ventana quedó seleccionado. Ahí le puedo dar, bien sea el comando que es erase, enter, que es borrar. Voy a dar control Z para devolverlo, y también lo puedo hacer con la tecla suprimir del teclado. Igualmente se eliminó. Entonces, como yo he podido entender este programa y muchos otros que hacen tareas similares, no son programas que un usuario pueda absorber o dominar en corto tiempo, pero desde el punto de vista del aprendizaje no es tan necesario que tengamos como esa avidez del conocimiento. Es decir, que pensemos que si en una o dos veces que nos sentamos en el computador no tenemos el dominio, es que ya no vamos a poder hacerlo. Más bien deberíamos utilizar unos métodos un poco más interactivos, como más desde el punto de vista de la forma como el cerebro actúa en nuestro proceso de aprendizaje, que es por asociación. O sea, vamos resolviendo lentamente las cosas, el cerebro va almacenando, y nosotros luego, por repetición de muchas tareas, cada vez las podemos realizar de manera más rápida y directa. Es decir, el cerebro se va encargando de guardarnos todos los datos necesarios. Entonces, no se afanen demasiado si piensan que recién entraron al programa, todavía no tienen un dominio completo. No se preocupen, que eso es normal, es comprensible. A mí en muchas ocasiones me han hecho la pregunta, después de que saben que yo he estado atento al uso de estos programas y que los he enseñado en varias universidades,
y me hacen la pregunta, bueno, profe, ¿y cuánto se demora uno en aprender a manejar el AutoCAD? Mi respuesta casi siempre es la misma, pues mire, yo llevo 25 años y no he podido. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? No es que en 25 años yo no hago algo con el programa, sino que he ido acumulando avances paulatinos de lo que puedo hacer con el mismo. Entonces, tal vez al comienzo tenía un conocimiento muy básico y podía resolver unas tareas muy primarias, pero a medida que fui avanzando en el uso del mismo y fui reconociendo cómo trabajar con él, pues poco a poco ese porcentaje iba aumentando. Es decir, que si de pronto en la primera etapa solo tenía un dominio del 5 al 10%, ahora de pronto tal vez ya puedo estar en un dominio del 50 o más por ciento del mismo. Pero difícilmente uno podría decir que es que tiene un dominio al 100% y no es tan necesario que eso suceda. Para tener un buen manejo del mismo, puede que solo un porcentaje más reducido sea suficiente, pero como les digo, tienen que estar muy tranquilos porque esto es la base del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en cualquier área. Y si bien aquí estamos hablando del manejo en un computador, seguramente recuerdan que cuando empezamos en tareas similares haciéndolo en una mesa de dibujo, también fue necesario que hiciéramos uno y otro ensayo y avances lentos hasta que al final ya podíamos hacer los planos con una mayor velocidad. Entonces, espero que les sea de alguna utilidad esto que les estoy mostrando, porque voy a tratar de retomar esta tarea de compartir la información con ustedes y poco a poco irles dejando cada vez más herramientas. No se les olvide, para que podamos tener un contacto más cercano en todo lo que se refiere a esto. Primero, por un lado, que en mis redes me van a encontrar bajo el grupo de Facebook de Arquicómputo o el canal de YouTube de Arquicómputo. Un día de esto les cuento un poco más por qué el nombre que se le dio a este grupo y a este canal. Y que es importantísimo que si ustedes ven que la información que yo les estoy compartiendo les sirve, pero hay más datos que quisieran saber, pues por favor escríbanme por ahí en los canales, háganme las preguntas, que con muchísimo gusto yo me tomaré el tiempo suficiente para darles algunas respuestas o crear videos nuevos. Es decir, compartan esto con sus colegas, amigos, y de esa manera cada vez vamos avanzando mejor.